Pero, doctor, con yuca. Doctor, ¿y usted no cree que es una pose la invitación hoy del presidente a los expresidentes, ahora en una segunda etapa, a un órgano no deliberativo, que sus decisiones no son vinculantes con nada, involucrarlo a hablar de formar políticas públicas en un órgano no vinculante? ¿No es un relajo del presidente Abinader? Yo decía en el segmento anterior que simplemente con eso lo que está buscando el presidente es que la decisión que ya él tiene tomada... Dividir la culpa. Dividir las culpas y que aparente que fue algo que se consensuó en la sociedad dominicana. Porque a Luis Abinader hay que medirlo por lo que hace, no por lo que dice. ¿Por qué? Bueno, yo decía ahorita que hay una serie de funcionarios del gobierno que si él tuviera realmente la intención de buscarle una solución al problema de la migración masiva de indocumentados haitianos, ya él no lo tuviera en su gabinete, empezando por el canciller y siguiendo por el ministro de Agricultura y por el director del Instituto Nacional para las Migraciones, el señor Lozano. ¿Y usted no cree que es hasta un poquito de pasarle la mano al presidente cuando se divide la culpa entre otros? Por ejemplo, yo digo, el caso del YECSE, me imagino que esa construcción, no sé desde qué año estaba, tuvo varios dueños, pero se le cayó en la mano a uno. ¿Cuántos culpables hay? Bueno, en el caso de... pero es un símil para que usted... Sí, sí. Yo sé que usted entendió lo que le quiso decir. ¿Cuántos culpables hay en esa tragedia ahí? Me refiero en principio civilmente, ¿verdad? ¿Quién es el culpable ahí? No, el Estado Dominicano. Porque no supervisó. Porque no cumplió con su deber. Está bien, entonces, pero también las omisiones... Y en cascada lo que quiere decir las Félix. omisiones... Sí, muy bien, pero entendí lo del Estado. Pero me refiero intuir tu persona. O sea, la persona responsable en este momento, civilmente, ¿quién es? Antonio Espaillat. Ok, ¿por qué? Porque era quien tenía bajo su guarda y custodia... No más preguntas, señor magistrado. Entonces, ¿cómo es posible que si históricamente los dominicanos y los haitianos han convivido con sus altas y sus bajas y sus genocidios, incluyendo lo de ellos, de Moca, el de Güelle de Moca, o el de Trujillo del 37, se le explota a Luis Abinader en las manos por completo porque no le hizo caso o lo tomó a la ligera? Entonces los culpables son todos los anteriores. No, el problema es que el tema haitiano es un tema sobre el cual se le fue advirtiendo. Se le advirtió a Leonel en su primer gobierno cuando con el señor Antonio Isa Conde trajeron 50.000 haitianos para el CEA. Es decir, en un momento en que el propio gobierno tenía un plan de eliminar el CEA, tú traes mano de obra porque ya los haitianos habían salido de los bateyes, una parte importante, y habían venido a las ciudades. Se le advirtió que eso se iba a convertir en una bola de nieve. ¿Y cómo fue que Danilo entonces es culpable? Si Danilo... Porque en su gobierno le metió una sentencia a la 168-13 que prácticamente dejó sin nacionalidad a miles de haitianos que hasta ese momento, técnicamente hablando, por el jus soli eran dominicanos. No. ¿No es una contradicción? No, totalmente equivocado. Lo primero es que el Tribunal Constitucional hizo un estudio de las constituciones dominicanas desde 1929, Horacio Vázquez. Horacio Vázquez Lajara, tiene que decirlo. Horacio Vázquez Lajara. Ok. Cibaeño igual que yo. Sí, de Moca. Mocano. Sí, del Cibao. De la Campiña. De esa región. Entonces, sobre que la nacionalidad dominicana no se adquiría por jus soli cuando provenía de extranjeros que estuvieran de paso en República Dominicana. Entonces, esa sentencia no la hizo Danilo Medina, la dio el Tribunal Constitucional. Sí, me refiero, la ejecutó. Ahora, ¿qué hace Danilo Medina? Danilo Medina plantea la ley 169 que buscaba quitarle efectos a la sentencia 168-13. Doctor. No. Hoy tú no estás en una campaña internacional bestial, porque ahora no es como ahora que está el trumpismo y que todo el que habla de votar gente está bien, es correcto. En ese momento el pensamiento político mundial imperante geopolítico era otro. No, pero el problema es que la República Dominicana tiene que estar primero que las presiones internacionales. Perdón, y otra cosa que hizo Danilo Medina. Nos cargó un costo de 2.500 millones de pesos que de haberse invertido en la frontera hubiesen cambiado la realidad de muchos dominicanos en la frontera.
Pero eso fue que bajó la presión, ese proceso. Al final, ¿cuántos se nacionalizaron? 2 o 3 gatos. ¿Cuánto cumplieron? 7.800. Exacto. ¿Y para cuánto eran? Era para 200.000. No. Al final eso fueron 3 gatos, entonces la culpa no está ahí. Salieron a millones de pesos. Sí, está bien, porque fueron 3 gatos, no 200.000. Solo pudieron completar el proceso 7.900 haitianos. Sin embargo, Danilo Medina, de manera irresponsable, le dio tarjeta de residencia temporal o permiso de trabajo temporales a 387.000 haitianos. No, porque no hay registro de eso, doctor. Sí. ¿Y dónde está el registro de eso? Porque aquí no, aquí el gobierno, perdón. Que tarjeta fue a 7.000 gente. No. El Ministerio de Interior y Policía le hizo un arqueo y de ahí fue que se demostró que solo 7.900 completaron el proceso y que el resto no lo completó, pero a pesar de no haberlo completado, le dieron el famoso permiso de trabajo. Un permiso de residencia temporal. Dame un momento, lo que pasa es lo siguiente, mira. En el 2014 fue la sentencia. En el 2015 fue entonces que... 13. En el 2014 el plan de regularización, ¿verdad? Ese plan duró ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 2020? Ese plan duró hasta el 2016. Hasta el 2016. En el 2016 yo trabajaba en el Ministerio de Interior y Policía. Yo estaba allá. Y para tú darle carnet provisional a 200.000 personas, la capacidad operativa que debía tener ese ministerio tenía que ser por lo menos de 100 gente para atender por lo menos 25 personas diarias, por lo menos. La fila, cuando yo estaba y no había fila, la fila tenía que llegar al Palacio Nacional y no había era fila. La dirección de migración que se hacía, porque la dirección de migración depende del Ministerio de Interior y Policía. Yo recuerdo que estaba aquí en el centro de los que no había fila. Pero tampoco había fila. Oye, habían haitianos que llevaban cama. Iban moviendo la cama porque en el centro de los héroes había una acumulación. En el centro de los héroes. Lo bueno de la tecnología es que tú puedes hablar en vivo y puedes ir también buscando, porque yo no recuerdo y también, a 300.000 personas por aquí. Y también lo estaban dando en el interior del país, en las gobernaciones. Sí, claro, porque la gobernación era parte de la caracterización pero hay que decir... De los 7.000 no, de los 300.000. Es que también hay hechos desde el punto de vista naturales que se han sucedido y sociales en Haití que han empujado la migración, ciertamente. Es decir, el hecho del terremoto del 2010 en gran medida empujó una buena parte. Y luego ya el desmembramiento, el asesinato de Jovenel Moïse, todo eso ha sido un acumulado que ciertamente ha presionado esa migración y la ha acelerado. Sí, ciertamente son eventos que han ocurrido. Sin embargo, la forma de los gobiernos dominicanos de enfrentar las consecuencias de esos eventos no ha sido la mejor. Por ejemplo, la República Dominicana le abrió en el gobierno de Leonel Fernández las puertas de los hospitales dominicanos para todos los heridos, cuando era más factible haber enviado médicos militares a los hospitales de la frontera o a los hospitales haitianos a atenderlos allá y no que vinieran porque cada haitiano vino con 1, con 2 o con 3 familiares que se quedaban a cuidarlos. Pero había una realidad, y Norberto, esa gente se quedó había una aquí. realidad, cuando uno hace la retrospectiva uno se recuerda que los hospitales de la frontera estuvieron desbordados. Es decir, fue una catástrofe de tal magnitud que aquí no había capacidad ni siquiera con todos los médicos. ¿Y por qué la comunidad internacional, la Cruz Roja, no llevó 5 o 6 hospitales flotantes a los puertos de Haití? Porque vieron que si había una solución en República Dominicana, ¿para qué ellos cargar con esa culpa? Lo mismo hizo Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no instala hospitales flotantes en los muelles de Haití para que las parturientas haitianas paren en Haití? Porque el derecho internacional privado dice que si un niño nace a bordo de una embarcación, adquiere la nacionalidad del lugar de la embarcación. Sí. Pero si cruzan para este lado, quieren que nosotros los asumamos. Y la República Dominicana no puede asumir. Hay otros elementos en el tema haitiana de los últimos tiempos. Ven acá, si yo soy pobre y tú eres pobre, y todos los días yo me conecto de la luz de tu casa, y la frase porque somos vecinos. Y la frase como en tu casa, que donde comen busco uno, el jabón. comen dos. No.
Ajá. La frase, digo yo. Ajá. Digo yo. Pero no son 2, son 4 millones que tenemos aquí. También se anuncia de que ¿Cuántos millones haitianos? 4 millones. ¿Cómo va a ser? de que el gobierno haitiano... ¿Cómo va a ser? de que el gobierno Bueno, tú lo que tienes que ver Sería uno por cada dos dominicanos. Entonces. pero tú lo que tienes que ver que aquí hay provincias donde el 65% de los nacimientos son de niños haitianos. ¿Y no será eso porque tienen mayor nivel de apareamiento que el dominicano? Porque la No, porque en un año una mujer difícilmente pueda parir dos veces en un año. Claro que paren en un año. Dura 9 meses la gestación. No, que paren en 7 y ya están preñando. Ustedes están entrando en temas ya desde el punto de vista... ¿Sexuales? No, de obstetra. La comisión, o lo que se denomina en Haití, el New York Times publicó esta semana que termina, de que han contratado a un sujeto, Eric Prince, que ya anduvo merodeando por Venezuela y recogió algo, y también lo vieron junto con el presidente Daniel Noboa en Ecuador, que tiene un desorden desde el punto de vista de la seguridad pública. ¿Qué es esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que Eric Prince vendió su empresa de mercenarios. Por eso no pudo hacer nada en Venezuela. Pero hay algo muy peligroso en esto que se pretende hacer ahora con los mercenarios que anda recogiendo Eric Prince. Y es que él está hablando de recoger una indeterminada cantidad de ex militares de origen haitiano, pero formados en los Estados Unidos. Veteranos de los cuerpos militares norteamericanos de origen haitiano para crear una fuerza paramilitar de mercenarios para venir a Haití. Siendo este tipo un individuo sin escrúpulos, porque el mercenario mata y pelea por dinero. Claro. No le importa contra quién ni el motivo de la confrontación. Y es que ese grupo que él traiga a Haití, que van a venir con armas sofisticadas, puedan o convertirse en otra banda o convertirse en un grupo paramilitar que pudiese atentar en contra de la seguridad de la República Dominicana. La base de operatividad también, Rondón. La base de operatividad. Bueno, partiendo no es en Haití que va a operar. La República Dominicana en modo alguno puede permitirse ser el centro de operaciones de esas fuerzas, porque han estado viendo en estos días las condiciones del aeropuerto de Barahona, y eso a mí particularmente me ha preocupado. Claro. Tú tendrías paramilitarismo en la República Dominicana. Y no eso. Una parte de los haitianos podría pensar que la República Dominicana se está prestando a que fuerzas militares irregulares ocupen su territorio. Y ese nunca ha sido el pensar de los dominicanos. ¿Tú tienes algún otro tema de tema haitiano? Porque ya lo hemos desglosado. Yo para confirmarlo, doctor, ya yo verifiqué la información. 61,000 personas se documentaron para... No. Bueno, lo dije. Busca el informe que hizo un viceministro. No, yo lo tengo aquí. Oye, sí, precúseme para el viceministro del Rosario, actual viceministro de Interior y Policía, que es el encargado de los temas de migración, que hizo un levantamiento total. Pero yo le confirmé la información en vivo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y lo confirmé también con el periódico Acento de la época que Acento cerró el 2009. Le voy a decir qué dice. ¿Cómo va a decir que cerró en el 2009? Perdón, en el 2019, perdón. Bueno. Pero, Acento todos sabemos. Pero le voy a dar la información. Acento es un sanedrín. Pero le voy a dar la información. Ya ahí está, si la queremos o no. Dice que y la comisión también 61,000 personas se documentaron para registro, de República ¿verdad? Dominicana. Y que de esos 61,000 solamente un 47% logró la documentación, que los demás no lograron documentación. Estamos diciendo que de unos 61,000, solamente alrededor de unos 27,000 personas fue que lograron documentarse. No 200,000. Oye, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Es que es un tema de lógica, inclusive, mire. Si 200,000 personas hubiesen buscado su carneo, su proceso en migración, la fila para juramentación, que es Interior y Policía, hubiese llegado hasta el Palacio Nacional y yo nunca vi esa fila. Es que no fue que le dieron la nacionalidad, porque tú estás malentendiendo lo que yo acabo de decir. Le dieron los permisos temporales de trabajo que le iban a permitir a ellos, ¿verdad?, trabajar sin ser deportados. Los 61,000 a lo que se refiere eran a los hijos de haitianos irregularmente registrados en el registro civil, que a esos
en esa ley se estableció que como ellos no eran los culpables de la desidia de los padres o de la falta del Estado dominicano, ahí están los grupos ahí por ejemplo está, ahí está por ejemplo Anabeli, que su papá y su mamá usaron 2 números de cédula falsos para decir que ellos tenían cédula dominicana y la declararon. Y así hay muchísimos. Y Danilo Winé. No, Danilo Medina Winé. ¿Cómo llama el que hizo el show allá? Lo de Winé. Los derechos humanos. Lo de Winé no tiene... Él no sabía cómo se llamaban sus hermanos. De que Cocoa y Chocolate. Y los hermanos salen ahí diciendo que no lo conocen. Mire, antes de irse... se puso el apellido Ferreira, un apellido de origen español que hay en Duvergé. Sí. Qué originario. Norberto, el tema del derrumbe de la tragedia de Yexé, tú tienes experiencia, no en ese aspecto, porque tú defendiste a unos propietarios cuando ocurrió lo de San Cristóbal, que todavía, como dice mi hermano y amigo y compañero Avelino García en el programa de la tarde, a eso le echaron tierra. Primero, rápidamente, ¿cómo está el proceso de San Cristóbal que tú has defendido y cuál es tu opinión con respecto a esto de Yexé? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Ministerio Público tiene 2 varas para medir. 2 varas. Sí, con una mide a los pobres y a la clase media y con otra a los ricos. ¿Por qué? En el caso de la explosión de San Cristóbal, nuestro patrocinado a los 8 días de la tragedia fueron arrestados y se les solicitó inicialmente medida de coerción de prisión preventiva. ¿Por cuántos meses? Por 18 meses. Querían declararlo complejo. Y declarar el caso complejo. Yo tuve que hablar con la magistrada Jenny y decirle, magistrada, pero es que la pena máxima en este caso serían 2 años. Si le dan 18 meses de prisión preventiva, ya los condenaron y son mujeres y personas sin antecedentes. Y la magistrada Jenny Berenice, debo decirlo, me dijo, doctor, es verdad, usted tiene razón. Es demasiado drástica. Solo al esposo le vamos a pedir prisión preventiva. Y yo le dije, eso lo vamos a discutir donde el juez. Y ella me dijo, tenemos un trato. Que sea lo que el juez decida. Y efectivamente, la jueza decidió que garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Y al hombre, un grillete que después la corte se lo quitó porque él es hipertenso, muy hipertenso, y eso le podría traer problemas en el corazón, el tema de la radiación de las señales. Ese caso está en que el 95% de los familiares de las víctimas y de las víctimas directas, le hace los heridos, han desistido del querellamiento y de la denuncia en contra de la empresa Vidal ¿Por Plus. negociación? No, Okay. Por negociación no, porque ellos saben, y lo sabe todo San Cristóbal. No hay acuerdo fuera del tribunal. No, que los responsables son otros. Y que esos otros no han sido tocados. Ustedes no han tenido acceso al informe que mandó a hacer el presidente a través de las agencias de investigaciones que lo dijo ahí en la Entonces, semanal. en el caso del Yexé, No, respóndeme esta. ¿Ustedes no han tenido acceso a ese informe? Mira, lo primero que hay que decir es que eso es un disparate, porque parece que en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo no hay abogados. O el presidente toma decisiones inconsultas desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Lo primero es que no hay un decreto designando esa comisión. Entonces, las comisiones que designa un presidente tienen que tener una base legal, porque eso es un acto administrativo, eso no se hace de boca. Porque Luis Abinader no está mandando en el Hotel Sol de Plata diciéndole a 4 obreros limpien la piscina o desagüen la piscina porque alguien se vomitó o porque alguien se ahogó. Está el precedente en la suspensión de las elecciones del 20 con Danilo, que también nombró una comisión internacional. Perdón, pero eso es otra cosa, para investigarlo. Pero a quien corresponde en este caso la designación de esa comisión es al Ministerio Público. Además, ¿dónde está la calidad habilitante de los miembros de esa comisión? Es decir, eso es disparate sobre disparate. Ahora, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué se busca? Imponerle una comisión que va a rendir un informe que desde que un abogado allí, tan preparado como Jorge Luis Polanco, diga, esa comisión no la designó el Ministerio Público en la fase de investigación. Por consiguiente, esa prueba tiene un origen ilícito y no puede ser admitida para un juicio contra Antonio Espaillat. Eso es lo que se está buscando con eso. Y la inacción del Ministerio Público, que es apreciable en este caso.
La inacción del Ministerio Público tiene mucho que ver con la línea del presidente cuando el presidente de la República designa, a quien el presidente tiene como su abogado personal y a quien lo tiene de que para recuperar los bienes de los procesos de supuesta o real corrupción en el gobierno pasado, él lo manda a que sea el abogado de Antonio Espaillat. ¿Usted no cree? Entonces, por eso el Ministerio Público, hasta ahora, no ha siquiera llamado por teléfono a Antonio Espaillat, no ha nombrado una comisión de peritos reales, y no solo que lo ha nombrado, tiene que nombrarlo, y cuando los nombre tiene que decirle a los querellantes que ellos tienen derecho a nombrar sus propios peritos para que dictaminen conjuntamente con esos peritos o por separado, por si tienen ideas distintas, y nada de eso ha ocurrido. Ahora, ¿qué pasa? El plazo para demandar civilmente, por ejemplo, por la responsabilidad civil de la cosa inanimada es de 1 año, ya llevamos 2 meses. ¿Y el aspecto penal? En el aspecto penal, la prescripción es de 3 años. Pero, ¿y no sería un populismo penal? En el caso de del YECSE, como otros casos también ocurrido, cuando hay un acto civil, hacer un señalamiento penal sin conocer las causas, el fondo, el peritaje, ¿cómo ocurre? Porque, por ejemplo, yo en lo personal, sin restar méritos, porque creo que hay responsabilidad civil y demás, pero cuando se cayó el avión dominicano que venía desde Nueva York hacia República Dominicana, no recuerdo el número. El vuelo 587. 587, yo nunca recordé que se acusó en este caso de responsabilidad penal al dueño de American Airlines, que era la compañía. Ahora, responsabilidad civil hay. ¿Hay algún símil o comparación o aquí en República Dominicana tenemos un populismo penal como ocurrió, por ejemplo, en La Vega? No. No es populismo penal. Es que el artículo 319 del Código Penal tipifica claramente los golpes, las heridas y el homicidio que se producen como consecuencia de la imprudencia, la inobservancia de los reglamentos o la torpeza. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, la dejadez de Antonio Espaillat de cuidar como buen padre de familia que se supone que cuida usted de sus propiedades, ahí hay videos que se ve chorreando el agua, la filtración, y hay la responsabilidad penal por eso es una responsabilidad penal atenuada. Fíjate que la pena es de 6 meses a 2 años y el juez puede suspenderla totalmente o suspenderla parcialmente, independientemente de la responsabilidad civil que él también tiene. Pero hay algo más, hay responsabilidad patrimonial del Estado dominicano. ¿Por qué? Te voy a decir por 2 cosas. ¿Por qué YECSE podía vender alcohol y estar abierto después de las 12 de la noche? Por un permiso, me imagino, de Interior y Policía, una permisología. Una permisología, correcto. Ahora, ese permiso se dio sin revisar si esa estructura tenía las condiciones para operar de esa forma. Hay buen tema. Sí. Buen 2, tema, sí. Cuando se produjo el incendio, que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional lo apagó, hizo un informe. ¿Y qué dijeron los ingenieros respecto del estado en que quedó esa estructura? El informe dice que fue algo externo, que no hubo daños estructurales. No hubo daños estructurales. Ahí es que entonces el peritaje de los expertos en estructura va a determinar si había daño o no, y si ese informe de los bomberos se hizo complaciendo peticiones, como la antigua Radio Mil informando. Pídalo hoy y escúchelo mañana. Doctor, y en este caso no hubo un hecho fortuito, es decir, de fuerza mayor. No. Ese día no ocurrió un terremoto, un aguacero, ni siquiera una brisa con atenuación. ¿Cómo esto puede, de alguna manera, ser un elemento probatorio? E incluso personas que eran habitués, como Sergio Vargas, que dijo de ahí que tocando en ocasiones anteriores había visto y que había preguntado, y eso que le dijeron los obreros los empleados que era muy frecuente. Desde el punto de vista penal, ¿cómo esto? Por eso mismo es, porque ahí hay una inobservancia, ahí hay una imprudencia. Porque lo que se debió de hacer fue suspender los conciertos, hacer un levantamiento sobre lo que estaba sucediendo con las filtraciones. Pero allí también había un tema
de la sobrecarga. Habían 7 u 8 tinacos de 500 galones sobre una losa que no tenía vigas, que no tenía, perdón, columnas. Yo iba mucho a Yexet. De hecho, yo no estoy entre las víctimas porque me dio un dolor el sábado anterior en la cabeza del fémur. Y no podía bailar. Hubo que sacarme en la madrugada ya del domingo para un centro médico. Y le dije a mi esposa, no vamos para la fiesta del Yexet. O sea, estaba como los peloteros, lesionado día a día. Exacto, mi lesión era día a día. Y por eso no estoy yo entre los muertos, porque mi esposa y yo éramos o seguimos siendo fan de Ruby Pérez, y además tenemos una relación de amistad con Neyfi Pérez, que su hijo Neyfito iba mucho a mi casa y mi hijo Yacer iba a la de él, lo mismo que con Eliezer Pérez, su hermano, y con otros miembros de la familia Pérez. Bien, pues te agradecemos, Norberto, este repaso del tema haitiano y un tema de actualidad.